Gracias por continuar con nosotros. Saludamos de inmediato y permitimos saludar a nuestro público al buen amigo Rodolfo Valentín. Bienvenido, profesor. ¿Qué tal? Muchas gracias. Muy buenos días a todos. De verdad que para mí es un honor una vez más compartir con ustedes, don Joaquín, Ángel, Sarós, y hablar un poco de lo que trata la defensa pública, el Servicio Nacional de Asistencia Legal Gratuita, y de paso decir que no somos el defensor del pueblo, tampoco el Ministerio de Defensa. Ya la gente tiene claro de que la Oficina Nacional de Defensa Pública o la Defensa Pública es una institución que asiste a las personas en conflicto con la ley penal de manera individual. Usted por H o por R es detenido o cae preso, puede llamar a cualquiera de las 32 oficinas que tenemos a nivel nacional y usted inmediatamente va a tener un abogado que le va a asistir. ¿Tiene un número único? Los denominados abogados del Estado. Abogados de Anteriormente oficio. se le llamaban abogados de oficio. Ahora sí del Estado. Si después del 2002 se le denominan defensores públicos, así como en toda Latinoamérica. Pero ya dejaron de existir los abogados de oficio. Sí, correcto. Ese abogado defensor público, la verdad que yo he podido contactar en el terreno. ¿Cómo ustedes forman un profesional, pero que no dura tanto tiempo con ustedes? Se los roban desde el sector privado. Ustedes están formando gente para que el sector privado, usted ve las oficinas de abogados cooptando defensores públicos. ¿En qué está el detalle? ¿Por qué ese detalle? Ángel, indefectiblemente va a pasar, porque primero, para entrar como defensor público a la institución, es un concurso de oposición extremadamente riguroso. De hecho, dura aproximadamente unos 6 meses por las pruebas que se aplican, ¿no? Son abogados los que aspiran, pero primero estudian para poder tratar de pasar el concurso de oposición, que es un material bastante extenso en unas 6 materias, ¿no?, de derecho. Y luego duran 1 año en la Escuela Nacional de la Judicatura con un programa integral para luego salir y ser defensor público. Nosotros nos hemos preocupado mucho por la calidad de estos abogados, porque yo siempre he dicho, nosotros estamos acostumbrados a República Dominicana a que el servicio gratuito es malo o es deficiente. Entonces nosotros nos hemos preocupado de que haya una institución que sea una referencia, ¿no?, que a pesar de que el usuario no paga un solo centavo por el servicio que brindamos, ellos puedan entender que la calidad del servicio es tal que ellos entiendan que le están pagando millones a ese abogado para poder ser defendido. Entonces tenemos una formación continua, ininterrumpida en el año. De hecho, nosotros hemos hecho acuerdo incluso hasta con la Universidad de Puerto Rico, con la Universidad de Chile, para la formación de los defensores públicos, talleres, cursos de litigación, cursos de derecho penal, cursos de procesal penal, porque tenemos un código procesal penal tipo para Iberoamérica que es del mismo corte. Entonces nos preocupamos considerablemente para que se prepare ese abogado o ese defensor. Entonces, indefectiblemente, cuando hay concurso para jueces o ministerio público... Ese ejercicio que ustedes hacen de cooptar un buen personal, lograr que tenga en el concurso de oposición y la formación en la academia, perfila un profesional en un tribuno. Así es, así es. Entonces, hecho ese tribuno, le cae atrás el sector privado después que ustedes logran hacerlo. Pero mira lo que hacemos. Inmediatamente entran a la Escuela de la Judicatura, cada uno firma un contrato por 3 años. Porque de verdad que es una cantidad... Y no es poco, 3 años, no vamos a meterle 10. Yo creo que debemos de aumentarlo, porque nosotros de verdad que gastamos considerable. Yo creo que 5 años es suficiente, pero en la formación de uno de esos profesionales. Es considerable. En la Escuela de la Judicatura nosotros pagamos esa formación. Por eso. 5 años. Y de hecho
es un peregrinar y es una importante plataforma, la Oficina Nacional de Defensa Pública. Ahora mismo hay unos 14, me parece, abogados preparándose como aspirante a jueces en la Escuela de la Judicatura. Y de que vienen de la defensa. Y de esos 14, pública. 6 son de la defensa pública. Sí. O sea que es una plataforma interesante, importante. Y yo digo que la formación que obtienen dentro de la oficina le hace perder el miedo o el temor para ejercer en cualquier otra materia. En cualquier otra materia. Un defensor público entra por donde dice, sale por donde dice no entre. Entonces, así se forma el defensor público jurídicamente hablando. Claro, como el programa es integral, también tiene que ver con el código de comportamiento ético. También en ese sentido se le forma, ¿no? Porque nosotros, la gran mayoría de nuestros usuarios, la gran mayoría, yo pudiera decir el 99.9%, son personas de muy escasos recursos. Entonces, también merecen ellos tener una buena defensa y yo digo, no importa el hecho o lo que hayan cometido. Si nosotros tenemos, don Joaquín, si nosotros tenemos un Ministerio Público, una Procuraduría General de la República, con toda la logística habida y por haber, es decir, tienen agencias investigativas, tienen policías, tienen especialistas en temas de investigación en todas las áreas del derecho. Entonces, a la única persona que tiene un defensor, un usuario en conflicto con la ley penal es un defensor público. Entonces, por eso debemos de vestirnos de hierro, de coraza, ¿no? Ese vestuario de formación, de conocimiento, claro, de preparación en contra de ese poder represivo que representa el Estado ante una persona que está siendo procesada. Entonces, por eso, esa formación continua para el defensor público, porque cuando ese leviatán le cae encima a cualquier ciudadano por algún delito o crimen que haya cometido, lo aplasta inmisericordiamente. Entonces, para que haya un equilibrio en Estado de Derecho, ¿no? Para que haya ese equilibrio de persecución y de una entidad que vele, no para que el criminal o el que haya cometido un delito salga absuelto o descargado por tecnicismo, no. Es que haya una institución que vele porque se respete el debido proceso, las garantías constitucionales y esos derechos fundamentales que tenemos todos. Y sobre todo el respeto a la dignidad de la persona, porque no la pierde aunque sea procesado en el ámbito penal. Entonces, nosotros somos ese equilibrio para que el Estado con ese poder represivo no aplaste con todos los poderes a un ciudadano en conflicto con la ley penal. Podríamos decir que esa es la más grande y mejor oficina de abogados de la República Dominicana. Así es, indiscutiblemente. Es la más grande oficina de abogados que hay en el país y corresponde al Estado. Y de verdad, debo de decir que somos un órgano constitucional. Claro no dependemos de ninguno de los 3 poderes del Estado. No, es autónoma. Totalmente autónoma. Yo incluso cuando estudié Derecho y me formé y laboré un tiempo con el doctor Chamisa, me aboqué y concursé y hasta gané, pero luego me eché para atrás. O sea, lo lamento mucho. Perdimos una buena defensora pública. No. Pero en ese aspecto fue porque realmente la parte penal es una parte muy delicada. Y aquí va la pregunta. Muchas personas creen que la defensa pública es un oficio cualquiera. Y no es así. A veces ese defensor que toma ese caso lo toma tan personal que le da un seguimiento tan continuo para que esa persona que delinquió, que no delinquió, pueda realmente recibir o la indemnización o la pena correspondiente, o que sus familiares se vayan con una idea de que se está haciendo justicia, que es por lo que todos los ciudadanos abogamos. Pero ¿qué pasa? Que hace un tiempo atrás, yo sé que eso ha cambiado un poco, se manifestaba el tema de que los defensores que manejaban estos tipos de delincuentes, de toda índole, recibían también un pago extracurricular o extraordinario
por las familias que ellos llevaban el caso. Eso ya ha mejorado. Yo quisiera saber qué salario tiene realmente una persona que labora en la defensa, cuáles son los requisitos para entrar y cómo va creciendo, porque es jerárquico. Un defensor no se queda como entra. Mire como usted dice ahora que hay algunos que están concursando, o sea, corriendo hacia una carrera judicial mayor, o sea, con más requisitos y obviamente con más responsabilidades. Ser defensor público es una función muy atractiva para los abogados, muy atractiva. Por ejemplo, nosotros abrimos un concurso, un ejemplo, para 30 defensores públicos y participan aproximadamente 800 abogados, porque es una importante plataforma. Nosotros tenemos dentro de la institución un departamento que se llama control de servicio, que es como el fiscal dentro de la institución. Y hay un criterio que establece el artículo 176 de la Constitución de la República, que es la gratuidad. Y eso es innegociable dentro de la institución. Desde que abrió la institución, tenemos un código de comportamiento ético que no se atreve un empleado, no osa un empleado recibir ni siquiera una menta por el servicio que nosotros brindamos. Y fíjate que hay muchas tentaciones. Y no le sirve también a los ricos, porque de los pobres es difícil que tú le encuentres un pobre que... No, pero déjame decirte la experiencia. Se da el caso, Ángel, déjame decirte la experiencia. Que... Yo cuando era defensor practicante al 100%, porque la litigación todavía me late por mis venas. Es normal. Sí, es normal para un abogado penalista. Usuarios me esperaban fuera del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. ¿Con propuestas? Con un chivo sazonado, con un cerdo, te llevaban racimo de plátano, te llevaban 100 libras de arroz. El dominicano. O sea, el dominicano, y su carisma, por un tema de agradecimiento y por una cultura que tiene el dominicano, de que la gente sirve esperando algo a cambio. Entonces nosotros somos extraordinariamente radicales en ese sentido. ¿Cómo lo manejan? Nosotros solamente por sospecha, inmediatamente, oficiosamente, iniciamos una investigación y procesamos al incumbente en un juicio disciplinario. Y de hecho, ha pasado de que se ha probado, de que se ha evidenciado de que un empleado ha recibido algún emolumento por agradecimiento de algún usuario, inmediatamente es cancelado. Y los que son procesados disciplinariamente saben lo que le espera. Entonces, ¿qué hacen ellos? Renuncian antes de ser procesados disciplinariamente. Wow. Pero nosotros rigurosamente tenemos dos departamentos, que uno es de supervisión y otro es de control, que vivimos permanentemente supervisando en todos los tribunales y haciendo visitas sorpresa y llamadas a los usuarios. Eso no se detiene, eso es siempre, eso es siempre. De hecho, nosotros trabajamos también un proyecto con el PNUD sobre la satisfacción del usuario. Muy bien, con un organismo internacional. Exacto. Entonces Perfecto. se hizo entrevista a una cantidad considerable de usuarios y eso fue uno de los temas también que nosotros preguntamos. Y de verdad que donde hay un conglomerado de personas, yo no dudo que pueda suceder con algún colaborador. ¿El salario en cuánto ronda? Bueno, nosotros acabamos de aumentarlo un 25% a los defensores. Pero Luis se ha portado bien con ustedes. Sí, no tenemos quejas y déjenme decirle es algo tacaño y es el primer presidente. Están ahí en la calle todavía. Y es el primer presidente que se preocupa por la Oficina Nacional de Defensa Pública y nos prometió presupuesto para aumentarle a los defensores públicos. ¿De cuánto estamos hablando? Estamos hablando que un defensor público categoría 1 gana 90,000 pesos. Decía, o sea que está dentro. Categoría. De hecho, la población que gana. Interesante para una persona nueva que viene de la universidad. Sobre los 60,000 pesos está en República Dominicana en un 20% de los que ganan más o menos esa cantidad. Y un defensor público gana de recién ingreso, ya está en los 90,000 pesos. Y la categoría 3 gana aproximadamente 150,000 pesos. Entonces no hay una oficina que le va a ofrecer algo parecido, porque tú sabes que eso ya sería no, las oficinas privadas no pagan lo que nosotros pagamos. Sí debo de decir que es un trabajo
extraordinario. Es un trabajo que carga mucho al abogado. Un abogado puede ir en un día a 6, 7, 8 audiencias, en un día. Figúrense ustedes preparar 7 teorías de caso. Diferentes todas. Sí, y los abogados, defensores públicos, no van a reenviar casos. Puede ser un tema excepcional y de derecho para solicitar un reenvío o un aplazamiento, pero no van a perder el tiempo en los tribunales. Primero, la carga de casos que tienen, y segundo, yo le he dicho a ellos que debemos de manifestar responsabilidad, integridad, honestidad, transparencia, o sea, todos esos principios que debe tener un abogado frente a un usuario y frente a un sistema de justicia. Don Juaco. Muchas gracias. Doctor, yo creo que para mí la rama más hermosa que tiene el derecho es la rama penal, el derecho penal. Aunque no sea abogado, tuve el privilegio de recibir toda la formación penal de don Artañán Pérez Méndez. Wow. Uno de los grandes tratadistas y sobre todo un profesor nato, porque había sido profesor de los 13 años y era alguien que enseñaba y estimulaba al estudiante a continuar a profundizar en sus conocimientos. Sus 2 obras, tanto el Derecho Penal de segundo año como el tercero, en aquel entonces eran de él, escritas por él, con una facilidad extraordinaria. ¿Cómo ha aceptado la gente la oficina de la defensa pública? Porque a veces la gente miraba, no había la preparación que hay hoy en día, no hay toda una oficina estructurada en ese sentido. Eran buenos profesionales, pero no daban abasto, tal vez, para todo lo que hay. ¿Cuál ha sido la respuesta de la población a ese esfuerzo que ustedes han hecho la oficina, que ha hecho el gobierno, o los gobiernos, pero digo del gobierno porque usted ha hablado de lo bien que lo ha tratado el último gobierno? ¿Cuál ha sido la respuesta de la gente? Si tienen fe, si lo ven, si acuden, si asisten, si le dan la importancia que realmente eso tiene. Claro. Porque para una persona enfrentarse, como usted dice, a toda la maquinaria estatal, Así es, en materia penal, donde hay tantos vericuetos, entonces, por eso le pregunto, me he extendido demasiado, pero ¿cuál es la respuesta de la población a ese esfuerzo? es una interesante, muy interesante pregunta, porque para darle una respuesta hay que ver qué hacían primero los abogados de oficio. Y los abogados de oficio eran abogados apostados en un tribunal específico y todo su accionar era en ese tribunal. Y de hecho, el abogado de oficio recibía el expediente después que había pasado una etapa preparatoria y una etapa intermedia ante el juez de instrucción. Y al final recibía el expediente, entonces así defendía. Esto quiere decir que el ciudadano, desde que era imputado, acusado, perseguido, detenido, no tenía un abogado del Estado que lo acompañara desde el principio. Y esa fue la diferencia que marcó entre el abogado de oficio y el defensor público, con esta reforma que hubo a partir del 96, y para que realmente este Código Procesal Penal, que nosotros tenemos ya 20 años, 2 décadas, pudiera funcionar, era obligatorio que existiese un equipo de abogados que desde que la persona es detenida en un destacamento tenga un acompañamiento. Porque recuerden que se creó la figura del juez de la Oficina de Servicio de Atención Permanente. Entonces, desde que una persona era detenida anteriormente con el tema del abogado de oficio, iba antes a una fiscalía o a la Cámara de Calificación. Y luego entonces pasaba en la etapa intermedia a un juez de la instrucción. Entonces, y como el panorama cambió considerablemente, el proceso inquisitivo a un proceso adversarial acusatorio, entonces la primera cara que le ve un ciudadano en conflicto con la ley penal es a un juez. Por lo tanto, debe ir o estar acompañado
obligatoriamente con un abogado. Mire, fíjense ustedes, el Código de Procedimiento Criminal, antes del Código Procesal Penal, establecía que cualquier persona podía asistir a un ciudadano en conflicto con la ley penal, aún no sea abogado. Oigan eso, aún no sea abogado. Entonces, cuando usted mencionaba al maestro Altañán Pérez Méndez, de verdad que me remontó aquel caso interesante e icónico que repercutió en la sociedad dominicana, el caso del niño Llena Jaibar, donde él tuvo una intervención interesantísima. Para ese entonces yo fungía como alguacil de estrado en Ciudad Nueva. Wow. Y de verdad que la sociedad ha aceptado positivamente el servicio de asistencia legal gratuita, como lo es o como lo son los defensores públicos. Debo de decir y confesar que donde ha habido una resistencia ha sido, y yo creo que por un celo profesional, ha sido entre los abogados, específicamente los abogados penalistas, porque ellos entienden que nosotros como institución y por la calidad de servicio que brindamos, entienden que nosotros le hemos quitado terreno o le hemos quitado sus usuarios. Una vez un equipo de abogados de Santiago fue a la oficina a pedirme que los defensores públicos no visitaran las cárceles, pero que tampoco visitaran destacamentos. Es una práctica que nosotros hacemos toda la semana para evitar violaciones a derechos fundamentales y al debido proceso de personas detenidas. O sea, estamos como vigilantes para que los destacamentos y fiscalías barriales no se pasen con un detenido de las 48 horas. Y por eso hacemos toda la semana esa práctica. Pero este equipo de abogados vino de Santiago a pedirme que retirara a los defensores públicos de realizar visitas a destacamentos y a las cárceles en República, bueno, en Santiago, en el Cibao. ¿Cuántos hay actualmente activos? 300, pero de esos 300, 150 son defensores públicos de carrera. Los otros hemos tenido que contratarlo porque tenemos una crisis de defensores públicos de carrera. ¿Cuándo se abre el concurso? Ya en esta semana, bueno, hoy sale la publicación para un concurso para 80 defensores públicos. Okay. Es el concurso más grande que ha hecho la institución y esos recursos nos los prometió de verdad. Nos los prometió el señor presidente de la República y ha cumplido en ese sentido. Y de hecho acordamos, está distribuido en todo exacto, a nivel nacional. Y de hecho acordamos y él nos prometió que lo vamos a llevar durante su gestión en el presupuesto plurianual, ¿no? Durante su gestión a 500 defensores públicos a nivel nacional. Ahora, entremos al detalle, porque tenemos imágenes del encuentro que realizaste con la prensa para rendir cuenta, memorias de tu gestión en este año 2024. Por ejemplo, nos encantó hace una semana, tuvimos aquí el pasado lunes a Roberto Santana. Excelente. Y nos definía datos que tú confirmaste en tu exposición. Por ejemplo, la reducción de presos preventivos. ¿A qué se debe? ¿Qué tú entiendes? Lo segundo, te vemos también integrado al proceso de reforma penitenciario. Qué bueno que estás allí y porque tienes mucho que aportar. Pero, ¿qué significan los datos de este año, de la gestión? ¿Cuántos procesados tuvo a cargo la defensa pública? ¿Cuántos casos cerraron? ¿Cuál es el resultado de tu gestión? Mira, con el tema, inicio con el tema penitenciario. Nosotros por ley debemos de realizar un levantamiento o un informe de detención y de prisión todos los años. Que nos ha dado en la madre, nos ha dado en la... ha puesto el tema en alto relieve y la sociedad está valorando y tomando en cuenta tu informe y resolviendo serios problemas. En principio, ese informe se producía en el informe general y ocupaba más o menos 15, 20 páginas. En sentido general, y cuando yo entro a la institución como director, que por primera vez un defensor público es director de la defensa pública por primera vez. Qué mejor que sea así. Claro, por primera vez. Eso le da continuidad, carrera. Exacto. Y resolver problemas. Exacto. Y conocer las entrañas también del monstruo. Porque conoce la entidad. Exacto. Entonces, ¿qué pasaba
pasaba desapercibido. Y yo dije, este debe ser un informe importante que marque un hito en República Dominicana y que a los medios, incluso a los medios, le pueda mostrar qué está pasando dentro de las cárceles en República Dominicana. Porque los medios no le permiten entrar, grabar y tomar fotos en las cárceles en República Dominicana. No sé si es por un tema de integridad, un tema de... Pero bueno, a nosotros que no se vea que no se defina hacia afuera el desastre que hay ahí adentro. Exacto. A la entrada de la Procuradora General y de este director de prisiones le realizamos requerimiento y nos permitieron entrar cámaras y videos. Entonces, yo decía, si no es ahora, es nunca. Entonces, hemos producido desde que entré informes, aparte del informe general de gestión, producimos informes de cada una de las cárceles en República Dominicana, al mínimo detalle, adultos mayores, enajenados mentales, cantidad de personas que duermen en el piso, el tema también de insalubridad, el tema de falta de ventilación, el tema de falta de cama, el tema de alimentación, sobre todo el tema de presos preventivos, el tema de hacinamiento. Todos estos temas los levantamos in situ en cada una de las cárceles en República Dominicana. Entonces, nosotros dijimos, vamos a hacer una presentación, un acto de este informe, porque los estamentos que tienen que ver para que suceda una reforma seria y responsable deben de conocer qué está pasando en las cárceles en República Dominicana. Recuerden que Nelson Mandela duró 27 años privado de libertad. Claro, recorrió 3 cárceles. Y Nelson Mandela dijo, si tú quieres conocer el desarrollo de un pueblo, solamente debes de visitar las cárceles. Basta con que una persona esté privada de libertad o tras las rejas. Yo siempre he dicho, Ángel, que... Pero no se supone que ese privado de libertad es una basura. No, es el desecho de la sociedad. De la sociedad, el bagazo del sistema de justicia. El desecho no, un antisocial. Mira, si fuera así, en el 2023 la defensa pública obtuvo, oigan este dato, obtuvo aproximadamente 5,000 casos resueltos a través de absoluciones. Estos son de cargos, ¿no? Y auto de no al lugar. Esto quiere decir... ¿Cuánto? Aproximadamente 5,000. Autos de no al lugar. Autos de no al lugar y absoluciones o descargos. Y es una cantidad considerable. O sea, y si no estuviese estado la defensa pública ahí, fácilmente esos 5,000 terminan en la chirola y no se sabe en qué condiciones. Así mismo. Y lo que le quiero decir con esto es que no todo aquel que es procesado o judicializado es responsable de los hechos que se le imputan. Y yo creo que debe de haber mejor y más filtro para los casos que entran al sistema de justicia, porque esta es una muestra de que estamos a diestra y siniestra judicializando todos los casos que llegan. Fíjense que el Poder Judicial en estos días realizó un taller con todos los titulares encargados de la Oficina de Defensa Pública, pero también con todos los titulares del Ministerio Público. Y trajo jueces estatales, federales, desde Puerto Rico, y un defensor público también desde Puerto Rico. Y ellos nos explicaban y nos decían que está en su naturaleza el hecho de acordar la mayor cantidad de los casos posible. Por ejemplo, ellos decían que los casos que entran al sistema, ellos los acuerdan un 93%. En Estados Unidos es un 90%. ¿Y saben qué cantidad de casos nosotros acordamos? Un 10%. En República Dominicana. Porque creemos que todo es culpable y que todo es prisión y que los resolvemos todo con encarcelamiento. O sea, es una cultura que venimos nosotros arrastrando. ¿Usted está de acuerdo
Vamos a permitirle terminar la idea. Sí, adelante. yo digo que es una cultura que nosotros arrastramos, que creemos que los casos se resuelven imponiendo a todo el que aparezca prisión preventiva. Okay. Y no debe ser. O sea, yo recuerdo que cuando se publicó y se promulgó este Código Procesal Penal, recuerdan ustedes que lo satanizaron y dijeron que esto iba a favorecer al delincuente y que no iba a haber nadie preso. Señores, ha pasado todo lo contrario. Todo lo contrario. De hecho, con el Código de Procedimiento Criminal, los delitos hasta 2 años, la fianza era obligatoria. Pero ahora todo, la gran mayoría de los temas es prisión preventiva. Con esta revolución que se ha armado, y de verdad, que se ha armado a partir de la Oficina Nacional de Defensa Pública y estas publicaciones de estos informes, y que se ha hecho eco 3 años consecutivos el Departamento de Estado de los Estados Unidos, y si ustedes leen el informe, en más de 4 ocasiones mencionan el informe de la Oficina Nacional de Defensa Pública. Y cuando nosotros hablamos de derechos humanos, podemos mirar hacia los privados de libertad en lo absoluto, porque no hay una resolución, una sentencia que condene a alguien a dormir al lado de una letrina en una cárcel, encima de heces fecales, encima de orina. No hay una resolución ni una sentencia que diga esto. Ustedes recuerdan que en el 2021 se cambió totalmente la ley 224 del 1984, que tiene que ver con prisiones. Único modelo. Hago un paréntesis con esta ley y digo que es la primera ley en República Dominicana, la del 1984, que habla sobre la presunción de inocencia. Ni siquiera las constituciones que habíamos tenido hasta esa fecha, hasta el 2010, hablaban de la presunción de inocencia, que es un estado para el tratamiento de una persona en conflicto con la ley penal. Entonces, ahí debe nacer el concepto de que todo el mundo para la chirola. exacto. Entonces creamos una ley, la 113-2021, que iba a ser la panacea e iba a reformar el sistema penitenciario. Y a la fecha ya ustedes han visto las condiciones precarias en extremo que tenemos en la cárcel en República Dominicana. Había un nuevo modelo que empezó en el 2005. Centros de rehabilitación. Y un viejo modelo que también coexistía. Viejo y nuevo modelo. Teníamos 2 modelos. El modelo tradicional y el modelo nuevo. Entonces, esta ley, la 113-2021, dice que el nuevo modelo no fue eficiente ni eficaz. Por lo tanto, se crea esta ley para modificar, reformar y mejorar el sistema penitenciario. Y creó un solo modelo. ¿Qué ha pasado a esta altura de juego? Que el modelo tradicional ha absorbido el nuevo modelo y viceversa. Entonces hay un modelo, pero de precariedad en sentido general. En ese punto, ¿hacia dónde se dirige, por tu participación, si nos puedes dar una idea? Ya tenemos más o menos una basamenta de lo que compartió con nosotros aquí el amigo Roberto Santana, pero ¿hacia dónde se dirige? Porque tú tienes una visión muy clara y particular, porque tú estás dentro de los tribunales. Así es. Digo, dentro de las cárceles. Ustedes tienen que participar, ir a entrevistar así a los presos. Y tienes un diagnóstico permanente, más avanzado que la misma dirección de prisiones en ocasiones. Entonces, tu visión de hacia dónde debe dirigirse el proceso. Nosotros en el 2023 realizamos, para que tengan una idea de la intervención de la defensa pública con esto de prisiones, realizamos 20.294 visitas a los centros carcelarios. Porque como defensores públicos todos los viernes de manera obligatoria hay que visitar a nuestros usuarios y darle información de cómo va el proceso. Esos son hálitos de esperanza a una persona que está encerrada, encarcelada. Y en esas visitas que ustedes se han dado cuenta que la defensa pública ha identificado personas que tienen o tenían abogados privados con más del tiempo privado de libertad requerido.
O a veces hasta sin razón de estar en la cárcel. Ustedes observaron la denuncia que hicimos de un personaje hace como 6, 7 meses que duró 10 años en la cárcel del Ceibo, que tenía un abogado privado. Y en esas visitas nosotros pudimos identificar que ese joven tenía un descargo y una orden de libertad y se mantuvo 10 años privado de libertad. Ángel, esa pregunta que realiza, como nosotros hemos revolucionado a través de estos informes los padecimientos de los privados de libertad y las condiciones extremadamente precarias que tenemos en nuestras cárceles, en las entrevistas que he participado, alguien me hizo una pregunta: ¿qué debemos hacer para que haya una reforma carcelaria verdadera? Y yo le decía, bueno, hace falta de verdad que compromiso, responsabilidad y que alguien dé una orden. Me mencionaron varios nombres. Sí, me mencionaron varios nombres. Sí, el presidente Luis Abinader. Sí, me mencionaron varios nombres. Y yo le decía que no. Incluso los nombres de los encargados de crear política para la reforma penitenciaria, digo yo, no, con ellos no cuenten. Porque si hasta ahora no ha pasado, no va a pasar. Lo interrumpo brevemente por algo porque me quedé y lo estoy procesando. O sea, usted dijo, mientras la idea es que el nuevo modelo sea el que prevalezca, usted acaba de afirmar con conocimiento de causa, al igual también que el señor Santana cuando lo dijo, que bueno, a partir de la ley del 21 se crea un único modelo, pero no se especifica. Exacto. Si es el nuevo modelo o si es, o sea, siguen conviviendo los dos modelos y usted dice que el tradicional en cierto modo se ha engullido al nuevo modelo penitenciario. Entonces, son esfuerzos pequeños lo que sigue haciendo el penitenciario. Entonces, finalmente, ¿cuál usted recomienda como modelo para conocedor de las cárceles, conocedor de la realidad? Quien más conoce las cárceles es el que tiene que defender a alguien en el área penal. Así es. Porque es el que tiene los mayores problemas. Lo civil es cuestión de arreglos. Eso es por internet, por la web se resuelve ya. Entonces, ¿cuál usted diría que se adapta más o cuál usted diría que es el modelo a seguir? Si el nuevo, el tradicional o una mezcla de los dos que no conocemos y que usted propone. Don Joaquín hace un preámbulo y después tira un fuetazo que de verdad. Y yo lo estaba calmando y él me dijo, no. Yo creo en el modelo donde se respete la dignidad de la persona. Yo creo en el modelo donde se respeten los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad. Yo creo en el modelo que tenga conocimiento del fin de la pena. Pero ¿y por qué yo tengo que mantener bajo esas condiciones a un maldito delincuente en la cárcel? Sí. Un tipo que violó a una muchachita, violó a la mamá, a la abuela, a la sobrina, y entonces yo tengo que darle condiciones de que él tenga un resort en la cárcel y que la condición dice condiciones dignas, no eso. No necesariamente, porque aquel que cometió un hecho y es probado, o sea, tiene una sanción. Y debe cumplirla. Y debe de cumplirla, indefectiblemente. Por eso yo digo que a pesar de la calidad del servicio que nosotros brindamos, somos de medio, no necesariamente de resultados. Claro. Porque al final una decisión emana de un juez. Ahora, nosotros sí somos veladores de que el debido proceso se respete. Wow. Porque en un Estado que se dé el lujo de decir en una Constitución que somos un Estado social, democrático y de derecho, no puede darse el lujo o el deslujo de tener prisiones en esas condiciones. Porque recuerden que sí, bueno, el día 10 de diciembre pasado se celebró el Día Internacional de los Derechos Humanos. Y aquí todas las instituciones lo celebraron. Pero sin embargo nunca miran hacia aquellos privados de libertad que como seres humanos tienen derecho a que se les respete su dignidad también. Sí, yo siempre he derecho que es el derecho. Cuando hablamos de un Estado de derecho, es que, Ángel, como dices, aquel que comete un hecho
debe ser procesado legítimamente a través de un tribunal y que las pruebas digan que real y efectivamente fueron responsables del hecho cometido. Ahora bien, no importa el hecho que hayan cometido, son seres humanos y ameritan. El único derecho que se le veda a una persona que haya cometido un crimen o un delito es el derecho al libre tránsito y el derecho al voto si es condenado de manera definitiva, el derecho al voto. Pero los demás derechos, o sea, no le son excluidos, por ejemplo, el derecho a la salud, el derecho a la alimentación. Lo que no ha servido es el sistema carcelario. Y fíjense que tenemos un sistema carcelario terrible, paupérrimo. Sin embargo, la reincidencia es extraordinariamente bajita. La reincidencia, a pesar de... Porque ¿qué pareció algo positivo entonces? Sí, ¿qué es el fin de la pena? O sea, ¿qué es lo que busca castigar? Bueno, término no despectivo, el castigo, pero la pena. Yo recuerdo una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia que por los años 90 se produjo y dijo que aquella sentencia que hable en su dispositivo de que fulano de tal recibe como castigo una pena de... O sea, dijo, el proceso es nulo y empieza de cero, porque la pena no puede ser un castigo. La pena tiene como consecuencia las teorías de la RES: regeneración, reeducación, rehabilitación, reinserción a la sociedad. Eso es lo que busca la pena, que la persona se encuentre consigo mismo, pero que haya un equipo integral de personas que acompañen a ese individuo que cometió un crimen o un delito a ir sobre sus actos, a mejorar y a cambiar su conducta y su comportamiento, para cuando la sociedad lo reciba, no le tema. Pero cuando este señor salga a la sociedad, pudiera el Estado también garantizarle también a esta persona un empleo sin que tenga la necesidad de volver a incurrir en el crimen o en el delito que cometió. Entonces, ese es el fin de la pena. O sea, no es que logré una condena y la condena es definitiva, pues un desecho entonces del sistema judicial o un desecho de la sociedad. Mientras veamos el sistema carcelario en ese sentido, no va a haber reforma. Pero Ángel, la pregunta que hiciste y tu inquietud, estos informes han calado considerablemente, decía, y esto llegó incluso al despacho del señor presidente de la República, incluso creó comisiones para la reforma carcelaria. Sí. Fíjense que se comenzaron a construir megaproyectos, pero eran megaproyectos para el traslado, por ejemplo, de privados de libertad y bajar un poco el hacinamiento. Pero eso no es reforma carcelaria solamente. No, la reforma carcelaria conlleva un engranaje de funcionarios capacitados y formados en administración penitenciaria y un edificio administrativo que sepa bien administrar, que sea impenetrable el tema de la corrupción y el tema de todo lo que es inadmisible que pasa en las cárceles en República Dominicana. Entonces, eso tiene que ver con la reforma. Ahora, esa reforma que se está planteando con figuras como tú, como el magistrado Subero Isa, con Roberto Santana y Roberto Hernández, tiene que dar resultados, tiene que parir un buen proceso que supere lo que planteaba don Joaco, de que ahora no sabemos qué sistema tenemos. La ley nos manda en el 21 a un sistema único, pero ahora no se sabe cuál es. Exacto. Si el viejo o el nuevo. Finalmente, Rodolfo, voy a abusar de la amistad con la que tú me has distinguido durante ya mucho tiempo. Recuerdo que esta relación la iniciamos desde que yo trabajaba en la Z en los años 2010, 2009. Y yo tengo varias semanas construyendo el perfil para un nuevo Procurador General de la República. ¿Tú no dejarías esta cuestión de la defensa pública si Luis te llama y te dice, venga acá, joven prospecto, usted no tendría vocación para
Si Luis te da una llamadita, ¿tú no te atreves a sortear esta vaina en banda? Bueno, sí. Sí, si La verdad, queremos la Si la verdad. pregunta de Don Joaquín son fuetazos. La de esos latigazos. Ángel culmina de verdad con la silla eléctrica. No, Mira, no. Yo creo que ya tengo 34 años dentro del sistema penal en República Dominicana. Méritos bastante. Sí, 34 años y de verdad Meritocracia. que conozco muy bien el ámbito del Ministerio Público, conozco muy bien el ámbito del sector justicia, porque nunca he salido del ámbito penal. Y un procurador general de la República debe sobre todo tener conocimiento de todas las materias que tienen que ver con el derecho penal y el proceso penal, pero sobre todo tener la experiencia de cómo se investiga, de qué se investiga y hacia dónde tú quieres ir. Y tener un conocimiento integral de todo el sistema. Ahora mismo yo estoy como director de la Oficina Nacional de Defensa Pública. Y yo no descarto la posibilidad de desdoblarme, ¿no?, a cualquier otra función dentro del ámbito del sistema de justicia. Fíjense que este servidor aspiró en las pasadas concursos, ¿no?, del Consejo Nacional de la Magistratura a ser juez del Tribunal Constitucional. Y yo creo que la experiencia es importante en el ámbito de la litigación para ser un futuro Procurador General de la República. Porque si usted tiene experiencia en el ámbito de la litigación, tiene un conocimiento integral de cómo llevar un buen proceso o una teoría de caso con mucha calidad. Y conocer también los ministerios públicos. Y conocer también muy bien las agencias investigativas del Estado que trabajan al servicio de la Procuraduría General de la República. Yo soy un servidor público y estoy a la disposición del señor presidente si me tomara en cuenta. Qué bueno que lo que Ángel ha dicho sea así. Yo le quiero agregar una sola frasecita. ¿Es realmente un Procurador General de la República un ministerio público independiente? ¿Es independiente? La ley 133 No me diga lo que del dice la ley. 2011, No lo que el dice la artículo ley. 17 dice que es independiente. Debe ser independiente. Dice Debe la ser ley, independiente. pero en la práctica, Sí, debe ser independiente. Debe Debe ser. ser. En la práctica debe ser independiente. Rodolfo. pero lo es. Rodolfo, gracias. De verdad, no sé si actualmente lo es, porque... No me refiero no estoy jugando. No, yo digo en la historia, ¿no? En la historia del procurador. Yo creo que no escapa, este país no escapa de que el Procurador General de la República sea el Ejecutivo que lo nombre. Y de hecho, el proceso que se va a armar para elegir el Procurador General de la República va a tener una cuota importante el Ejecutivo Claro. para su selección. Yo lo que creo que la independencia debe de radicar en la persecución. En la persona. Exacto, en la persona. Rodolfo, Gracias. felicitamos tu impronta, realmente tienes un Agradecerle a trabajo ustedes. realizado en la defensa, de hecho estuvimos ahí buscando y hemos visto que más de 100,000 casos han sido resueltos Así es. a través de los defensores que tú mismo has impulsado, los cuales ya son 330 y luego te abocaste a 160 más y ahora abres un nuevo concurso para 80 nuevos integrantes. Esperemos que los jóvenes que están en las universidades, que salen nuevos, quieran ingresar para poder servir a su sociedad, la cual siempre queremos que cambie, pero nosotros tenemos que poner ese granito. Tenemos ahí un gran representante que quisiéramos también verlo en otros escenarios, porque realmente sabe lo que es ser servidor público y quisiéramos que también los demás puedan copiar realmente el trabajo de este señor, que a mí me ha sorprendido bastante. No sabía que la defensa resolvía los temas de esta manera, donde un defensor a veces tiene 400 y 500 casos, señores, y lo hace de una manera abocada al servicio. Es importante que nosotros siempre estemos ahí verificando para que podamos apoyar esta buena labor. Don Ángel. ¿Cuándo tendremos el informe? Porque me imagino que ya al término del año has podido levantar, Sí, ya tener estamos. levantado o en etapa Sí, final. tenemos ya el equipo ya levantando. A finales de febrero ya tenemos el informe penitenciario que va a llevar consigo o se va a incluir incluso estas comisiones que por decreto ha creado el presidente de la República,
y las Un reuniones. enfoque de los resultados de los avances. Exacto, de y esta. los avances también. Porque Que de son verdad objetivos, porque usted dijo que hasta hay un organismo internacional involucrado. Sí, o sea, que hay así que es. leerlo. Y de hecho se ha involucrado el Poder Judicial. Wow, qué bien. En el sentido de que todos los casos no deben ser judicializados, Sí, sino que comenzado. podemos llegar a acuerdos. Y le anuncio algo. De aproximadamente 27,000 casos que teníamos, en este año hemos bajado a 24. O sea Excelente. que hemos ido bajando el tema del hacinamiento también dentro de la reforma. Por la pronta respuesta. Excelente. Exacto, así es, Excelente, así es. doctor. Gracias, por gracias, venir. Valentín. Permítanme cerrar con esto. Miren, nosotros somos defensores públicos y a cualquier persona vamos a asistir si está en conflicto con la ley penal, pero condúzcase en este diciembre, señores, tranquilo, una sociedad menos violenta, ¿no? Tomes menos para que no sea mayor agresivo, para que no tenga mayor agresividad, porque el sistema de justicia es fácil entrar. Y a pesar de que nosotros hacemos todo para que usted pueda tener su libertad, es difícil salir. Así que evite caer preso, evite caer preso. Evites esa ficha para tener que Gracias, eliminarla. gracias Rodolfo. Claro, Gran placer tenerte en esta escena y deseamos todo que sigas cultivando éxito y sobre todo al presidente que le ha tenido un dolorcito de cabeza buscar un procurador. Aquí tiene opciones. Gracias. Muchas Una gran Rodolfo opción. Valentín, Muchas gracias a defensor, director general de la Defensa Pública en República Dominicana. Una gran labor, admirada por nosotros. Esperamos tener la primicia en esta escena del informe cuando esté listo. Muy bien. Muy bien. Vamos a la pausa, regresamos. A ustedes.